Hola, soy el doctor Antonio Zárate y voy a explicarles cómo se usa la hoja ejemplo de muestreo, prueba de hipótesis. Para esto, asumo que ya vieron el video sobre las pruebas de hipótesis y entendemos bien que lo que queremos hacer es, con el soporte de los muestreos que tenemos, comprobar que realmente una hipótesis que nosotros hagamos puede ser cierta o no. Ok. Esta hoja que se usa desde Estadística 1. Aquí vienen todas las calificaciones en la columna C. Aquí vienen la clave de la materia, el periodo en el que se llevaron, la oportunidad y el taller de ética. Y estos son todos los indicadores de la población que tenemos en azul. Estos son los indicadores mínimo, máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes analizaron en Estadística 1. Ok. Esta hoja se hace así, por la sencilla razón de que queremos hacer las comparaciones de qué tan bueno o qué tan malos son los muestreos. Entonces, bueno, brevemente, porque también ya lo vieron en el otro curso, en esta hoja vemos tres tipos de muestreo. El muestreo aleatorio, que es decir, se escoge como se place. En este caso no, como es una máquina, lo que se hace es, se usa la función aleatorio entre. Esta función de Excel aleatorio entre lo que nos va a permitir es que entre dos valores posibles, que es el rango posible de valores, te va a regresar un determinado valor. Recordemos que esto es aleatorio, lo cual puede implicar que me dé valores repetidos, puede implicar ciertos sesgos. Entonces, ventajas del aleatorio es sencillo, es muy sencillo. Claro que en lugar de usar la función de Excel, pues lo pueden hacer a mano. Segundo tipo sistemático. Sistemático significa de que yo formo todas las muestras, o sea, como las muestras que tengo acá, y simplemente digo, empiezo a escoger de acuerdo a un determinado valor de cambio. En este caso, por ejemplo, los números que están en la columna R significan qué valor es el que de alguna manera yo voy a escoger. Es decir, escojo el primero, el cuarto, el séptimo, el décimo, el treceavo, el dieciseisavo, etc. Es como los años, que nosotros por cuestiones matemáticas decidimos que cada 4 años se elige un bisiesto. Es decir, un 29 de febrero hay en cada uno de esos años para compensar los errores que existen. Aquí simplemente se toma, este es el primer elemento, el cuarto elemento, el séptimo elemento, etc. Ventajas del sistemático. Pues de alguna manera contempla todos los valores que existen. Hipotéticamente podría existir la posibilidad de sesgo, es decir, se escogen valores que ciertas poblaciones no son vistas o no son seleccionadas porque dio la casualidad de que no están en alguno de los lugares seleccionados por el valor de cambio. Y pues también obviamente cuesta más trabajo porque hay que tener a todos los elementos y pues hay que seleccionarlos de esa manera. Último, estratificado. El estratificado lo que busca es de ser representativo, es decir, todas las categorías que existen debe de haber una cantidad proporcional de valores. Es decir, por ejemplo, oportunidad 1 hay una cierta cantidad. Más abajo, bueno, oportunidad 1 es el más común. Pero, por ejemplo, de R1 son estos de aquí, etcétera. R1 son tantos, son muy poquitos, así que por eso nada más escoge uno. Entonces, en el estratificado, la idea es de que ustedes escojan cierto número proporcional de elementos de acuerdo a su población y que representa a todas las poblaciones posibles. Esta es una buena manera de poder hacer un muestreo. El problema que tiene radica en que pues cuesta más y obviamente pues hay que tener un buen conteo de la población de cada grupo. Antes de hacer cada uno de estos tres tipos de muestreo, tendríamos que haber hecho algo que viene más acá arriba viene aquí abajo que es el concepto del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es decir, cuántas
partes tomamos de una determinada muestra se da de la siguiente manera. Para que nosotros decimos que por las características de la población tienes que tomar 207 muestras de las 651 para que sea válido. Esto tiene que ver mucho con el concepto aquí de la desviación estándar. Si nuestra desviación estándar es grande, entonces necesitamos tamaños de muestras grandes. Si nosotros, por ejemplo, les pondré un caso, si en lugar de 26.69 nuestra desviación estándar fuera de 2, fíjese de qué tamaño crece, qué tanto baja nuestro tamaño de la muestra. Si nuestra desviación estándar fuera de 78, pues el tamaño de la muestra cambia muchísimo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser por el concepto de dispersión o desconfianza que tenemos con respecto a que los valores se parezcan al valor central. Para obtener ese tamaño de muestra son los siguientes elementos. Primero, el B32, que viene siendo nuestro, el valor de N, o sea, cuántos, no es el valor de, son dos valores N. Uno, N, es el total de la población, cuánta población tenemos. Segundo, este de aquí, que es otro N, pero N minúscula, que es un B27 elevado al cuadrado, que es el valor de Z, que es de la distribución de probabilidad. Luego es la desviación estándar también al cuadrado, y todo dividido sobre el posible error al cual estamos suponiendo. El posible error es algo que nosotros definimos, ¿sí? Regresando a cómo se saca. Tiene que ver Z, que es un valor de probabilidad de una distribución de probabilidad, ¿sí? Otro es la desviación estándar, es decir, qué tanto confiamos en que los datos se parezcan a los datos centrales. Los valores, el valor de conteo de N, cuántos elementos hay, cuánto es nuestro posible error, y este valor enésimo que de alguna manera trata de compensar los valores que se tienen acá. Con todo esto se obtiene el tamaño de la muestra, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que el error estándar de la media es este valor de aquí, o sea, es de nuestra desviación estándar, dividido sobre la raíz cuadrada de N, que es 1.82, que eso significa de que sabemos que en algún momento dado nuestra muestra va a tener algún error. Ahora, se supone que de dónde sacamos estos valores, por ejemplo, la desviación estándar. La desviación estándar, si no se tienen todos los datos, se puede buscar en alguna bibliografía o algo así. O sea, por ejemplo, en ciencias sociales ya hay muchos estudios donde te pueden decir, de acuerdo al país o de acuerdo a muchas cosas, qué tanto se desvía la opinión o no de la gente. Esto de acá también se saca mediante la fórmula de Excel, distribución normal estándar inversa, ¿sí? Y eso se saca en base al valor de la probabilidad. En este caso, la probabilidad que nosotros estamos definiendo está relacionada con lo que llamamos cuánto es el error admitido. En este caso, el 0.5, lo que se refiere es que estamos dispuestos a tener de 100 posibles muestras 0.05 errores hábitos. Y en un error, en el val, se calculan dos errores. Uno es ese y el otro error es este de aquí abajo, el 1.5. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí va todo esto a que cuántos elementos voy a tomar de muestra, y a partir de eso, con este valor que tengo aquí, el 207, tengo que cambiar mis valores acá arriba, en la parte verde, en donde le digo que empiezan en 29, porque aquí es el renglón donde empiezan las muestras. Si ustedes lo cambian de lugar, entonces le tienen que cambiar ese valor de 29. Y ese 236 no es otra cosa más que el tamaño de la muestra que se calculó acá,
que sería 207. Voy a volver a poner aquí. Sería 236, no es otra cosa más que 207 más donde empieza la muestra, que es 29. Bueno, es 200 más 29, perdón, aquí le puse mal, empieza en 29. Ok, aquí se ve dónde empieza la muestra, en qué renglón empieza la muestra y en qué renglón termina la muestra. Lo que es importante y lo que quiero que analicen es primero, estos son los valores que obtenemos de los indicadores de estadísticos descriptivos para las muestras. Esto es para el aleatorio, para el sistemático y para el estratificado. Los valores verdaderos son estos que tenemos de este lado. Si se fijan, son bastante parecidos. El promedio aquí es 79. Acá el promedio sería 78, 81 y 80. Si nos fijamos, hay un error en estos dos, pero tampoco es tan grande. Luego, si nos vamos a la mediana es 87. En toda la población y en las muestras son 86, 87 y 87.5, lo cual no es tan erróneo. La moda es 0, en uno es 85 y en otro es 0. ¿Sí? Las varianzas pues tampoco son tan diferentes, ¿no? Las varianzas acá es 679, es 709, aquí sí varían un poquito más. Y 26 es la desviación estándar. Y la desviación estándar, si se fijan, no cambia tanto. Entonces, ¿a qué va esto? A que si yo muestreo, ese muestreo, digamos que es bastante confiable con la muestra que se tomó. Entonces, podemos pensar que nuestros datos son correctos. Ahora, con esta información, yo puedo obtener mis evaluaciones de mi intervalo de confianza. Como les comentaba ayer, esto quiere decir de que yo defino mi zona de aceptación. Por ejemplo, en este caso, mi zona de aceptación es esto, 1.95. Este es el valor de P. Entonces, esto lo que quiere decir es de que si yo el valor que tengo, de acuerdo a mi intervalo de confianza, ¿cómo genero mi posible hipótesis? Por ejemplo, mi hipótesis nula acá arriba me dice que la calificación que yo asumiría sería 77. Entonces me dice que con un 95% de confianza, en el primer caso, la calificación de 77 está dentro de mi intervalo. En el segundo no. Y en el tercero sí. Lo cual me indica que mi suposición de que 77 con un error del 0.05 es muy probable que sea cierto. O sea, tengo una confianza del 95% de que va a ser cierto. ¿Cómo obtengo este intervalo? Este intervalo se genera a partir de valores que vemos de este lado, que son lo que conocemos como los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza se basan en lo siguiente. Primero, tenemos un valor de la distribución normal. Este valor de la distribución normal está determinado por nuestro posible error. Aquí tenemos una certeza del 80%, del 16%, del 84%, es decir, un error del 20%, 16%, 10% y 5%. O en el peor de los casos, 2% o 1%. Con ese error, con esa distribución, nosotros obtenemos esta fórmula que está basada en los datos de abajo, que tiene que ver con la muestra y todo lo demás. Y con ese valor, ustedes pueden calcular tanto el valor mínimo como el valor máximo de lo que nosotros vamos a entender como un intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo que te va a decir es si tu valor está dentro de lo que se considera como válido. Ejemplo, si yo digo, mis trabajadores deberían de estar entre los
55 años y los 18. Entonces trato de ver con mis intervalos de confianza qué valores me da para ver, de acuerdo, entre más confianza pueden analizar de que el intervalo se va haciendo más grande. Cuando la confianza es más chiquita, como aquí, el intervalo es más chiquito. Es decir, empieza en 76 pero termina en 79. Al revés, cuando el intervalo es más grande, empieza más atrás y termina más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener, lo que significa aquí es que la confianza de asumir que todos los valores, el 80% de los valores está entre 76 y 79. El 84 está entre 76 y 80. Y 4, de acuerdo al muestreo aleatorio. Si cambiamos los muestreos, como ven aquí, los intervalos de confianza cambian. Algunos más o menos. Entonces, eso es importante porque de acuerdo al intervalo de confianza ustedes pueden saber si el valor que están diciendo en su hipótesis tiene sentido. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál creen que sea la certeza de que yo voy a sacar un 99? Pues me va a decir que la probabilidad es muy baja, porque estaría fuera de los niveles de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos, si yo le digo que tengo una hipótesis nula de 99 y me vuelve a sacar todos los valores, pues me va a decir que mi intervalo de confianza está así y que el valor de P pues se vuelve más grande que la zona de aceptación, ¿sí? A ver, de nuevo volvamos al caso. Esto es muy importante en esto. Si tengo 77, me vuelvo a calcular estos valores. Vemos que el valor de P está dentro de la zona de aceptación, o sea, es menor que esto, ¿sí? En tanto para cada uno de los tipos de muestreo. O sea, es lo mismo, nada más. Cada una de estas columnas es, si se hiciera con muestreo aleatorio, con muestreo sistemático y con muestreo estratificado. Si vemos que el 77 perfectamente cae en cada una de ellas. Si yo le pongo 85, me va a decir que cae fuera de la zona de aceptación porque es más grande. En este también cae más grande y en este también. Es decir, el 85 queda fuera de la zona de aceptación. Un 82, por ejemplo. Un 82 cae fuera de esta zona de aceptación, pero sí cae dentro de esta y dentro de esta. Es decir, en los muestreos sistemáticos y estratificado, nos diría que un valor de 82 es un valor que cumple la hipótesis nula. Es decir, viéndolo desde este punto de vista, es como que yo dijera, ¿cuál es? Si yo voy a llevar la materia de taller de ética con un error del 5%, es muy posible, o sea, va a ser cierto que me saque un 82. Ahora, si lo cambio en lugar de un 82 por un 92, el valor del P, que es el valor del indicador, es más grande que la zona de aceptación y por lo tanto, como es más grande, se sale de la zona de aceptación y por lo tanto no lo puedo aceptar. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto de la siguiente manera. 92 no es una calificación que sea muy seguro de obtener en la materia de taller de ética, ¿sí? Entonces, de nuevo, es el 77, por ejemplo, el 77 cae dentro de la zona de aceptación, así que como este valor es menor que la zona de aceptación, entonces significa que sí es aceptable. Voy a hacerles un cambio aquí para que aprecien cómo sería esto con otra materia. Vamos a entrar a otra carrera, no a la carrera de ustedes. Por ejemplo, en lugar de usar taller de ética, vamos a usar la carrera de mecánica. Y de la carrera de mecánica vamos a
aprobar la hipótesis de la calificación con la materia de cálculo diferencial, que es, digamos, una de las más complicadas. Ok, entonces voy a copiar cálculo diferencial. Para cambiar de materia, lo que hacen es lo siguiente. Buscan donde empieza la materia. En este caso, es mucho grande. Ok, buscamos dónde empieza la materia. Eso significa que va a ser un montón de muestras. Aquí está. Sí, esta es la materia de cálculo diferencial. Voy marcándola toda. Puede ser con el mouse, puede ser con las teclas, como ustedes consideren. Voy marcando todas las calificaciones de cálculo diferencial. Y al final, lo que voy a hacer, voy a repetir el análisis que estaba haciendo con taller de ética. Pero ya me pasé, ya pongo aquí, le pongo control C o control copiar, como ustedes quieran, se pasan a la otra hoja de cálculo y y le ponen control V o pegar, ya, perfecto. ¿Qué cambió? Cambió el número de muestras. Aquí el número de muestras, empezamos en el renglón número 1. Y para cálculo diferencial vamos a tener un total de nada más dejen llegar, son 600, no son 600, son 800, 923 muestras, 923. Ok, cambio aquí la hoja de cálculo y le digo, empieza en el 1, porque realmente empieza aquí en el renglón número 1, y termina en el 923. Ok, ya te dice cuál es la calificación. Se fijan cómo cambió radicalmente el promedio. Vamos al tamaño de la muestra. Me dice que son 923, pero por la manera, por la desviación estándar, que también es muy alta, entonces el tamaño de la muestra aumenta a 378. Entonces tenemos que cambiarle aquí arriba, en la parte en verde, y aquí le dices que son 300, dejen volver a checar, 378, que es nuestro tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces son 29 más 378. Ahí cambia nuestra muestra. ¿Qué pueden ver? Que el promedio se parece, bueno, aquí sí se parece, aquí sí cambia un poquito. Si yo le digo mi hipótesis nula de que mi calificación posible en ese aspecto es 77, me dice que no, porque el 2 es mayor que 1.5, que es mi zona de aceptación para una cola. Entonces, yo le digo, oye, y por ejemplo el 50 me dice que tampoco, que mi zona de aceptación, o sea, mi calificación más posible, wow, sea un 30, y es muy posible. Si yo me voy de nuevo para acá y voy viendo mis intervalos de confianza, voy viendo que las calificaciones para esta materia son muy, muy bajas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo afirmo en mi hipótesis que voy a sacar un 30, un 35%, pues es muy posible que sea cierto, por los datos que se tienen y por las estadísticas. Entonces, esto es interesante porque lo que les va a permitir ver es, primero, de acuerdo a los diferentes tipos de muestreo, que tanto se parecen a los valores reales de todos los datos. Primer caso. Segundo caso, les va a permitir checar la prueba de la hipótesis
Si tu hipótesis, por ejemplo, aquí yo en lugar de 30 le pongo 0, me va a decir que la prueba de hipótesis va a pasar, o sea que la probabilidad de que saque 0 es muy alta. Le digo, ¿cuál es mi probabilidad de pasar? O cuál, mi hipótesis es de que saque una calificación de 70 y me dice, pues lo siento mucho, pero al evaluarse la hipótesis es más alta que la zona de aceptación, por lo tanto, tu hipótesis es falsa. Es decir, no hay evidencia suficiente para decir de que eso sea cierto. Interprétanlo de esa manera, se representa así. No hay evidencia suficiente para afirmar que vas a sacar un 70 de calificación. Eso sería como deberíamos de entender este ejercicio. En el ejercicio contrario, hay evidencia suficiente para suponer que podría sacar un 77 de calificación final. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para que lo exploren, para que vean cómo son los intervalos de confianza dependiendo del tamaño de la muestra y dependiendo de la confianza que tengan. Es decir, si por ejemplo, ustedes pueden saber cuánto dinero gastan en un día normal después de 2 semanas, 3 semanas, porque recogen el suficiente muestreo. Si ustedes se van de viaje, normalmente la confianza disminuye porque no tienen el suficiente muestreo para que puedan hacer una estimación. Entonces los intervalos de confianza nos permiten hacer eso, nos permiten decir, con este posible error, el 80% de los valores van a estar entre tanto y entre tanto. El 84%, el 90%, el 99% van a estar entre tanto y tanto. Por ejemplo, para este muestreo, si el 99% están entre 30 y 39, significa que prácticamente la gran mayoría son reprobados. Eso es cruel. Pero bueno, esto sería todo para esta hoja de cálculo. El trabajo de ustedes va a ser cambiar esto, cambiar las calificaciones y hacer el análisis para otra materia de otra especialidad. Pues bueno, puede ser de la materia puede ser de la carrera de administración, de sistemas o de mecánica. Se les pasarían los datos para que ustedes puedan cambiar esto y tengan que hacer el análisis. O sea, me tendrían que hacer el texto donde dirían, para la hipótesis nula de 70, como el valor de aquí es mayor que la zona de aceptación, por lo tanto no sería aceptado. Si fuera menor, entonces sí sería aceptado. Tendrían que hacerme un texto más o menos por el estilo. Muchas gracias por su atención.